Levanta tu Biblia, recuerda, convencidos, contentos, alegres. Recuérdale a tu cara que Jesús murió y te dio vida eterna y te dio sanidad, te dio redención, y alégrate y gózate. Amén. Tú busca el reino de Dios y Él se encarga de eso que te hace falta. Amén. Decimos todos juntos: esta es mi Biblia. Vamos, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo, gloria a Dios, lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seremos los mismos. Escúchalo bien. Nunca, nunca, nunca. Amén y amén. ¿Cuántos han sentido el temor? ¿Cuántos hemos sentido el miedo? Eso que se siente aquí en la panza, ¿sí o no? En el estómago. Esa sensación que se siente así algo feo, algo raro. El tema de hoy es: no actives el temor. Se oye así como si fuera un tipo orden, ¿no? No actives el temor. Y quizás tú puedas decir, como dije yo: Señor, si yo no lo quiero activar, y yo estoy segura que tú también no quieres sentir temor, ¿o sí? Nadie quiere sentir temor de ningún tipo, llámese algo leve o algo mucho menos algo más fuerte. Nadie desea activar el temor. Nadie en sus 5 sentidos, hasta donde yo sepa, al menos por mí, yo jamás activaría el temor. Pero sí lo activamos, y de eso vamos a estar hablando con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es asombroso cómo el temor roba. ¿Te acuerdas? El ladrón vino a robar. Entonces es Satanás el que roba. Y cómo trae tormento, ¿sí o no? Cuando estás preocupado, cuando hay algo, entra el temor. ¿Y te roba qué? Te roba todo lo que tú te dejes que te robe. Te lo va a robar: el gozo, la alegría, la paz, la sanidad, todo. El temor, vamos a ver en Primera de Juan 4:8 cómo dice que el temor lleva en sí. Es que ese no lo traigo anotado, pero no recuerdo bien. Pero fíjate cómo lo dice. Solo voy a leer una parte. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. A ver el 9. Es otro versículo. El 18, 4:18. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera, lanza. ¿Andamos en temor? No es el tema, pero como tal. Pero dice que es necesario el temor. El temor echa fuera, el amor echa fuera el temor, porque el temor en sí, el temor lleva en sí castigo. Ya simplemente que temas es un castigo, es horrible, es literalmente, lleva en sí castigo. Al parecer, el temor es el espíritu maestro que Satanás usa para impedir que tú avances, que tú prosperes y que tú progreses. Es que quisiera poner un negocio, pero me da miedo. Y si no me va bien, el temor no te deja que avances. ¿Y qué tal si sí te va bien? ¿Por qué pensar que me va a ir mal? ¿Y por qué no pensar de acuerdo a las escrituras que Él bendice la obra de mis manos? No, el temor te dice: no, de eso ya venden, de eso tú no vas a vender. Así no traigo un mensaje para decirte cómo nunca dejes de sentir temor. No hay un mensaje como tal, o no lo he descubierto y no te lo traigo como tal. ¿Cómo dejar de temer? Pero lo que sí te puedo decir es que en base de las escrituras podemos ser enseñados a cómo controlar el temor, y no que el temor nos controle a nosotros. Es diferente.
La fe es la única esencia que conquista el temor. Es lo único, y de eso vamos a hablar. Si tenemos fe, recibimos de Dios, pero si tenemos temor, recibimos del enemigo. ¿Sí me explico? Si tienes fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es lo que le agrada, que tú tengas fe en Él, tú recibirás de Dios. Pero si tú tienes temor, recibirás del enemigo. Ser libres del temor no es simplemente no dejar que el temor te controle. Otra vez, ¿quieres ser libre del temor? No dejes que el temor te controle. El temor llega, sí llega, sí llega. Pero aquí la diferencia es que no te dejes dominar por el temor, ya sea lo que te quiera atemorizar. Tenemos que aprender a no temer al temor. Temor, no lo está en pantallas, pero lo busqué. Fíjate bien, temor es una falsa, que con eso casi queda desenmascarado esta palabra. El temor es una falsa evidencia, es falso. El temor es algo falso, es una falsa evidencia que aparenta ser real, nada más. Te hace sentir algo que va a pasar y que quizás nunca pase. Sí puede pasar, pero quizás nunca pase y tú ya sufriste. Hay una gran diferencia en sentir temor y vivir atemorizado. Sí, hay cosas que dan temor. Cuando te sale algo en tu cabeza, en una parte de tu cuerpo, digo mi cabeza porque hace tiempo me salió un absceso ahí, y piensas cosas, y el temor puede estar ahí, pero una cosa es vivir atemorizado, es decir, darle rienda suelta al temor. Hebreos capítulo 36, verso 6, en Reina Valera, dice lo siguiente: Hebreos 36, 6 dice: de manera que podemos decir confiadamente, o sea, no lo puedo explicar mejor manera. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré. Confiadamente puedo decir: Señor, tú eres mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Te has sentido amedrentado alguna vez por alguna persona? A veces por tu esposo, a veces hasta por la esposa, a veces puede ser que hasta los hijos, puede ser un vecino. La Biblia lo dice ahí en Hebreos 36, 6, si lo tienes tú lo puedes leer. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. ¿Qué me puede? ¿No está? 36, 6. Bueno, no sé por qué no está ese versículo, pero bueno, es un versículo que está ahí. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No tienes que tener temor del problema. ¿Sabes que los problemas siempre va a haber? Eso yo quisiera darte una buena noticia, y yo quisiera decirte: ya no va a haber problemas. Cuando aceptas a Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, hay veces que las personas te dicen: y ya se te van a acabar los problemas. No es cierto, eso no es así. Yo quisiera decirte que no va, pero no es verdad, yo te estaría mintiendo. Y tú que has nacido ya tiene tiempo, los que ya tenemos tiempo, sabemos que los problemas no se han acabado. Y yo sé que a lo mejor eso no te da ánimo, pero es cierto. Pero no te voy a mentir, pero en Jesús, sin duda, en Jesús, aunque vengan los problemas, mira, los problemas van a venir si tú no tienes a Jesús, y aunque tengas a Jesús, los problemas van a venir. Pero es una diferencia abismal enfrentar los problemas con Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque en Él tenemos solución para cada problema, para cada situación. El temor es todo lo contrario a lo que hay en el reino de Dios, que es alegría, es paz, es gozo, es avanzar, es sanidad. Es todo lo contrario. En cambio, todo lo contrario es el fruto que da el temor. ¿El temor qué? El temor es negativo. El temor te pone una cara triste. Por eso le decía hace un momento, y percibí: diles que sonrían, diles que
que saluden, diles que sonrían. Fue lo que desde que estaba ahí digo, diles que sonrían. Quita tu cara de tristeza, de preocupación. Estamos hablando sobre el tema. Ahorita vamos con la ayuda de Dios a que quede más despejado. Te pone una cara triste de preocupación y no te deja avanzar. ¿Y sabes por qué no te deja avanzar? Porque el temor es un demonio, es un diablo, es un espíritu. Y es obvio que él no va a quererte ver feliz. Es obvio que él no va a querer que tengas una sonrisa. ¿Cómo voy a tener una sonrisa, hermana? Me puedes decir tú a mí. ¿Cómo puedo tener una sonrisa si usted supiera lo que el doctor dijo? O si supiera cómo está mi situación financiera. Tú tienes tu sonrisa. Si Dios te lo dice, sin duda no se equivoca. Entonces por eso el diablo no te quiere ver sonriente. No te quiere ver que disfrutes tu familia día y todos los días. ¿Por qué? Porque es Satanás, porque es un espíritu. Segunda de Timoteo, espero haberlo anotado bien. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 en Reina Valera. Conocido por todos, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía igual a temor. Es lo mismo, es temor, sino de poder, de amor. Te ha dado un espíritu de amor, que es el Espíritu Santo. Te ha dado un espíritu de amor. Hay veces que me acuerdo que a mi esposo le decían, ore para que Dios me dé amor por tal persona. Mi esposo decía, a veces tajantemente, y es bíblico, yo no voy a orar por eso. Y decía, pero ¿por qué no va a orar? Porque la Biblia dice que cuando usted aceptó a Jesús, el amor de Dios ya fue derramado en su corazón. Ya no le cargue, no le regrese la responsabilidad al Señor. Ore para que yo ame a mi marido, ore para que yo ame a mis hijos. Bueno, no creo que ahí, bueno, puede haber, ¿verdad? A mi vecino, a mi familiar que me hizo, ore para que Dios me dé amor. No se puede orar por eso, porque el amor ya fue derramado en tu corazón. Eres tú que tienes que sacarlo. Entonces no nos dio un espíritu de temor. ¿A qué le tienes temor? No lo hables, no lo confieses. Ahorita te voy a decir por qué. El espíritu de temor nos hace, sí o no, vas a estar muy que de acuerdo conmigo. El espíritu de temor nos hace generar frases. A veces largas, a veces cortas, frases, pensamientos como los que te voy a mencionar, solo por mencionar algunos. Tengo miedo a morir, tengo miedo de dejar solos a mis hijos, estoy preocupado por mi economía, no sé cómo le voy a hacer. Estás hablando el temor. Esta situación me pone tenso, tengo miedo a quedarme sin trabajo. Están despidiendo, solo por mencionar algunos, y los que te hayan atacado a ti y los que me hayan atacado a mí. No importa cómo lo digas, no importa cómo lo digas, el miedo es la raíz de estas emociones. Cada vez que el enemigo te lanza esa frase, ya sea corta, ya sea larga, identifícala perfectamente. Si está contradiciendo la palabra de Dios, pues y te roba la paz, es el temor, es el enemigo. Contradice la Biblia, nuevamente te digo, está hablándote el enemigo. El temor siembra un argumento, te dice por los porqués no puedes avanzar o por los cuales no puedes ser sano. Es que ya está avanzada esa enfermedad. Ese es un falso argumento. Él lanza esos argumentos y parecen verdaderos. Esos argumentos se ven tan reales y tan verdaderos, pero ¿sabes qué? Es irreal. Y te sigue diciendo frases como, no, esta vez no la vas a librar. Sí, el Señor me sanó de tal cosa, no, pero esta vez no. Esas frases que vienen, no va a funcionar. Vamos a intentarlo con mi esposo y mi esposa, y esa frase, no va a funcionar, no lo intentes. ¿Y sabes qué? Ahí no es todo el problema. El problema, ¿sabes cuándo es realmente problema? Cuando le empiezas a creer a esas frases. Que cuando tú te levantas por las mañanas, empiezas a escuchar esas frasecitas aquí. Es lo primerito que se viene en la mañana. Lo primero que escuchas, te balbucea, te susurra, te dice, te martiriza. ¿Lleva qué? Castigo. Sientes como que te están castigando. Ese es el problema. Cuando tú dices sí. Cuando tú dices sí, te estás poniendo de acuerdo con él, pero eso está un poquito más adelante. Cuando empezamos a creerle, porque lo que crees, ya sea por fe o por temor, vendrá en camino. Job
35, 3:25, Reina Valera. Conocido por todos este versículo, pero te lo quiero leer en Reina Valera y en Nueva Biblia de las Américas. Pues lo que temo viene sobre mí, no me digas ni lo hables. Piensa en ti, Dios mío, yo tengo cierto temor. No, o sea, piénsalo solo una vez, solo para que te identifiques con lo que estoy hablando. Pues lo que temo viene sobre mí y lo que me aterroriza me sucede. Y todos sabemos la historia de Job, lo que tenía miedo. Por eso es la puerta que él abrió para Satanás. Esa fue la puerta que él abrió. Yo tengo miedo. Todas las mañanas voy a hacer un holocausto, no sea que mis hijos hayan pecado. Pero sabes, el error aquí, yo en lo personal, creo que ofrecerle en ese entonces un holocausto, sacrificios al Señor, no está mal. Eso se practicaba, estaba bien. El problema de Job era que lo hacía ¿alguien me puede decir en qué lo hacía? ¿En qué? En temor. Lo hacía en temor. Hay oraciones que las hacemos en temor. Cuando tengas que hacer una oración, cierra los ojos, tranquilízate, deja que el Espíritu apacible de lo que es el Espíritu Santo te llene de su paz, estés tranquila. Entonces comienza a orar. Cuando percibas y digas, sí llegó ese temor, pero no ores en temor, no te va a resultar. No resulta porque estás orando en miedo, que fue lo que hizo Job. No estaban mal los sacrificios en ese entonces, había. Lo que pasa que lo hacía en miedo. Tal vez si lo hubiera hecho, y digo tal vez, y esto lo digo yo, si él hubiera dicho, lo hago por agradecimiento, Señor, sé que a mis hijos no le va a pasar nada, pero decía, por si pecaron, por si cometieron esto, por si hicieron el otro. Era temor que abre las puertas inmensamente. Y en Job 3:25, pero en Nueva Biblia de las Américas, fíjate cómo lo dice. Pues lo que temo viene sobre mí y lo que me aterroriza me sucede. Impresionante, ¿no? Impresionante. Y yo te lo he dicho, el diablo sigue actuando igual. Desde aquellos tiempos, bueno, desde que hizo que Eva y Adán comieran del fruto. Fue la primera vez. Fue Adán el que le puso miedo al miedo, por cierto. Dijo, ¿dónde estás tú? Ahí fue donde se originó el miedo, por primera vez. Es que tuve miedo y me escondí. Y dijo, ¿y tú cómo sabes? Porque estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Ahí nació el miedo. Nuevamente te digo, Adán fue el que le dijo, es que tuve miedo. Dios nunca le dijo, mira, esto que sientes se llama miedo, porque no había existido, no lo sentí el miedo. Y Adán bautizó al miedo, con el nombre de miedo. Cuando hablas esos temores, esas frases negativas, no te das cuenta. Cuando tú dices, creo que me voy a enfermar, es que sabes que ya viene el tiempo de calor. Y eso yo lo he escuchado. Ya viene el tiempo de calor. Y luego, ¿qué con el tiempo? Es que me da gripa. Esos cambios. Y se oye tan normal. De verdad se oye tan en lo secular. Y aún a veces entre nosotros se oye normal. No te das cuenta, pero activas el temor en vez de la fe. Porque eso que tú estás diciendo, que ya viene el tiempo de calor y que ya viene, o cuando viene el tiempo de frío, no está en la Biblia. Si en la Biblia dijera, hijos míos, cuando hace calor, cuando hace frío, sufrirán cambios, su cuerpo se enfermará. Entonces yo no te tendría que decir, te diría, estás hablando bien. Esas cositas, esos detalles tan minuciosos, el enemigo no se eleva. Está diciendo, está hablando temor. Es el momento, tiene miedo a la gripa, está invitando a la gripa. Es un simple ejemplo, pero real. Ya que el miedo es esencialmente una perversión de la fe. La fe y el temor. La fe es una perversión por el miedo. Está pervertida, es fe pervertida. Cuando el espíritu de temor siembra esas frases y te las repite en ti, en tu mente, una y otra vez, toda la parte negativa, cuando le creemos esas cosas negativas, le quitamos el control a Dios y se lo entregamos a Satanás. Señor, estas frases están muy fuertes dentro de mí. Señor,
yo creo que sí, voy a perder el trabajo, voy a perder a mi familia. Entonces que le quitas el control a Dios y se lo entregamos como le pasó a Job. Se lo entregamos a Satanás y nos empezamos a angustiar. Cuando sientas que te estás angustiando, para y di, a ver, ¿qué cosa le estoy entregando al enemigo? Creo que hablé algo que no va de acuerdo a la palabra. Y entonces el enemigo puso ese temor, te empieza a angustiar, te quita la paz. Qué cosa más horrible cuando no tienes paz, ya sea unos minutos, ya sea mucho más unos días, y empieza a controlar tu mente, te roba la paz. Se la entregaste, más bien, se la entregamos. El diablo, a través del temor, querrá que tengamos nervios. Yo lo he vivido. Que tengamos ansiedad, también me ha pasado. Desesperación, sé lo que es eso. Y por supuesto, como dije hace un momento, perdamos la paz y la tranquilidad. Irra tenía como unos 4 o 5 añitos cuando yo fui campeona de la preocupación en mi juventud. Yo fui de verdad, yo creo que no encontré a alguien que se preocupara tanto como yo me preocupaba. Herencia, lamentablemente, y rompí con esa maldición generacional de mi madre, porque ella fue la que, y ella no sé de quién lo heredó, y así. No es justificación ni ella, yo tengo que romper con eso, pero hay maldiciones generacionales. Hay un tema sobre eso en un futuro, cómo tienes que romperlas. Tú no tienes que padecer lo que padecieron tus padres. Te roba la tranquilidad, te roba la paz. Pero ¿sabes lo que Dios quiere? Que nos quedemos. No, te iba a contar un poco de eso. Cuando Irra tenía esa edad, yo estaba preocupada por todo lo que tú te puedas imaginar. Y recuerdo que por taquicardia fui a parar al Hospital General. Qué cosa más horrible sentir que tu corazón se te va a salir del pecho. Pero no, yo sé que te ha pasado, pero en mí fueron horas. Estuve canalizada, estuve ahí, me acuerdo ahí un electro, me decía, trae taquicardia, ¿qué le preocupa? Yo dije, ¿tiene algún dolor? No me dolía nada, no me dolía el pecho, no me dolía la mano, solo el corazón me latía como cuando alguien corre 100 kilómetros y no para, y su corazón palpita muy fuertemente y bombea sangre. Así estaba tu servidora, ahí acostada en la cama, sintiendo de aquí que sigue. Horrible. Yo recuerdo que la ropa que yo traía cuando yo salí y me dieron de alta, aún con la taquicardia, pero ya menor, mi ropa quedó más floja. Mi ropa ya no me quedaba, o sea, fue un desgaste así, porque fueron horas, casi todo el día con eso. Por eso el Señor no quiere que te preocupes. Él es el que suple todo lo que te haga falta. Y ahorita lo vamos a seguir viendo. Dios quiere que nos quedemos quietos. ¿Sabes que Él quiere eso? Que cuando llegan esos pensamientos, permanezcas en su palabra y permanezcas quieto. Salmo 46, verso 10. Y busques y conozcas lo que Él quiere hacer. Dice, ¿estad qué, iglesia? Está en pantallas. Estad quietos, tranquilos, relajados. Estad quietos, estar tranquilos. Conoced que yo soy Dios, tranquilos, relajados. Yo tengo todo bajo control, si tú se lo das, obviamente. Pero es verdad que muchas veces se los quitamos cuando confesamos los temores que nos acechan. Cuando enfrentamos alguna crisis, esto es un dato muy importante, cuando enfrentamos alguna crisis y tenemos temor, lo peor que podemos hacer, iglesia, es tomar decisiones y salir corriendo. Eso es lo peor. ¿Cuántas veces no nos hemos arrepentido y decimos, híjole, tomé una mala decisión por no precipitarme? Cuando tengas temor y estés bajo presión, es el peor momento de tomar decisiones. No puedes. Estad quietos, dice el Señor, en la quietud, y conóceme. Y ahí Dios te va a mostrar qué hacer. Porque tomar decisiones en esos momentos, por el miedo, perdemos a veces digo, no siempre, lo que más amamos, lo que Dios nos ha dado, nuestra esposa, nuestro esposo. Perdemos hasta el lugar, la iglesia, perdemos hasta nuestra ciudad o país, etcétera. Perdemos cosas que el Señor nos da, y todo por precipitarnos, por dejarnos llevar por el temor. Es el peor momento para tomar decisiones. No es el momento, porque lo que va a pasar
es que vas a buscar hacer tu plan y no la voluntad de Dios. Y después te vas a arrepentir. Estad quietos, dice el Señor, y me conoceréis. Tengo cosas para ti. No tomes decisiones a la ligera. Es que mira, Señor, lo que está pasando en mi vida, en la iglesia, en mi familia. Estad quietos y mira lo que yo tengo para ti. Eso es lo que Dios te dice. Quédate quieto y conóceme a mí. Yo tengo cuidado. Déjame, te comparto algo que viví cuando recién quedé viuda. Pues el pastor estaba al frente de la casa, de la iglesia, pero él estaba al frente y él pagaba todas las deudas. Él solo me decía: mami, ponte de acuerdo conmigo, hay que pagar cierta cantidad. Ah, sí, pero no es igual. Soy ayuda idónea, ayuda. Yo no estaba al frente pagando lo que él tenía que pagar. Una lista interminable. Y yo decía, bueno, él es la cabeza, él está capacitado para llevar eso. Yo no. Entonces yo solo lo apoyaba. Sí me entraba la preocupación y era cómo le va a hacer, pero él llevaba la parte como varón. Nosotros no, las mujeres fuimos diseñadas ayuda idónea, ayuda. Pero el que está al frente, el que se cargaba las cuentas, es el varón. En el caso de mi esposo, así era. Bueno, cuando quedo viuda, te cuento que cada fin de mes yo tengo que pagar la casa donde yo vivo. Para mí es una cantidad considerable, donde yo vivo con mis hijos, y tengo que pagar eso, sin contar todos los gastos extras que genera, que gasolina, que luz de la casa de allá, pagos, cosas que se descomponen, que el cañón, que la televisión, que los cables, que los micrófonos, sin contar eso. Pero para mí el gasto más fuerte es la casa que Dios nos dio y que la estamos pagando. Entonces, los primeros meses, esto es lo que pasaba con tu servidora. Gracias a Dios, no, ya puedo decir, el apóstol Pablo decía, he aprendido, no nací así, pero se aprende. Es más, si tú me dejaste, Señor, es porque vas a suplir todo. Me acuerdo cuando yo hacía el pago, porque lo hago cada fin de mes, al otro día yo estaba pensando, ya pagué la casa, gracias, Señor, pero dentro de 29 días tengo que volver a hacer el pago. Ahí me tenías, hacía el pago y ya estaba pensando en 29 días faltaban para el siguiente pago, y yo ya estaba pensando, obviamente no pensando bonito, no pensando, Señor, y lo vas a pagar, no, estaba, y ahora, y si no sale, no era fácil, al principio, soy honesta, al principio yo ya estaba pensando, tengo que volver a dar la mensualidad de la casa. Y ahí estaba yo preocupándome de más. Si Dios no quiere, iglesia, que te preocupes por el día siguiente o por el día del mañana, ¿cuánto menos va a querer el Señor que yo me preocupe 29 días? Si no quiere que me preocupe mañana. Y yo me estaba preocupando los siguientes 29 días. ¿Cuánto nos batallamos de aquí por el día de mañana? ¿Cuántos lo decimos? ¿Y mañana cómo le voy a hacer? Qué bueno que no levantes tu mano, porque a mí sí me pasó. Puedo decir me pasó, porque ya no es lo mismo. Déjate muestro el versículo que hizo rema en mí. Fue como una luz que entró dentro de mí, y yo ese versículo lo he leído y tú te lo sabes de memoria y yo también, pero sabes, sabértelo de memoria no te ayuda a memorizarlos hasta que baja tu espíritu y hace rema en tu corazón. Puedes tener la Biblia aquí, pero de aquí es logos, y cuando baje a tu corazón se hace rema. Logos es aquí, rema es cuando ya es parte tuya. Bueno, este versículo que solamente estaba en mi memoria y solamente era logos, es en Mateo 6:34. Este versículo es el que Dios me dio, y pido a Dios, como así que me ayudó a mí y me sacó de esa preocupación, lo haga contigo. Amén. Dice, así que no se preocupen. Ay, se oye tan fácil. Para mí cambió mi vida. Pero pastora, ¿qué no se lo sabía? Sí, pues te estoy diciendo que sí, pero no había hecho rema. Me lo sabía aquí, pero eso no te ayuda hasta que hace ver a logos, hasta que hizo rema. Dice, así que no se preocupen por el mañana. ¿Solamente a la pastora le dice eso? No, ¿verdad? Eso es para todos, para cada uno de nosotros. Así que no se preocupen por el mañana. Imagínate, yo me estaba preocupando 28 días antes.
¿Qué cosa? Antes no acabé conmigo. Si no quiere que me preocupe por mañana, ahora 28 días estar pensando, faltan 27, faltan 26, faltan 25. Qué feo, definitivamente. Dice, porque el día de mañana trae sus propias preocupaciones. Hay días, no, o sea, sí vendrán las preocupaciones, pero ya con la de hoy tienes. Los problemas del día de hoy son suficientes. Amén. Es suficiente, solo por hoy, nada más. No me voy a preocupar. Y eso, hoy descanso. Hoy digo, eso cambió mi vida. Cambió, porque van 3 años, 2 meses que estoy sola, sin el pastor, y no ha habido una vez que yo diga, no tengo para pagar. Pero fue cuando el Señor me habló, me dio esa luz y me dijo, no te preocupes, no hay que sufrir por lo que sucederá mañana o en un futuro, no tiene caso, te vas a enfermar y aparte no ayuda en nada y es pérdida de tiempo. Pero mira cómo lo dice en Reina Valera, en Mateo 6:34 nuevamente. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Pero vamos a ver qué nos lo dice en el original griego. La palabra afanéis viene del griego marinao de merizo, que significa, lo tenemos en pantalla, significa dividir en 2 partes. Esa palabra, ponemos el siguiente, esa palabra, ahí está. Fíjate, dividir, afanéis, viene del griego y significa dividir en 2 partes. Mira las consecuencias de afanarte. Dice, esa palabra implica distracción, ni siquiera estás en tus 5, te hablan y estás distraído porque estás preocupado, estás afanado. Dice, implica distracción, una preocupación por cosas que producen ansiedad, tensión y presión. No te preocupes porque altera tus nervios, te da ansiedad y la ansiedad denota infinitas derrames. ¿Y para qué mencionar más? Tensión y presión. No te preocupes. Escuché la anécdota de 2 pajaritos que platicaban entre ellos y que decía, oye, los humanos, ¿por qué se preocupan? Y el otro le dijo, no sé, yo creo que ellos no tienen un Dios que les suple como a ti y a mí. Eso platicaban 2 pajaritos. O sea, ¿cómo a ellos los alimenta? ¿Cómo no va a tener cuidado de ti y de mí? Esa es mi experiencia y hasta el día de hoy. Y lo aprendí, porque ya te platiqué que al principio sí era como, y ahora, este mes ya salió y el que sigue, los 29 días que siguen, ¿qué voy a hacer? Hey, tranquila, estad quietos y veréis lo que yo puedo hacer, dice el Señor. Ya hoy tú puedes decidir de la siguiente manera. Esta palabra describe a una persona que tiene la mente dividida. Cada día lo que yo hago y lo que yo creo que sería muy benéfico para ti es creer un día a la vez. Cada día debemos creer, decir, yo hoy voy a creer. Y al otro día te levantas y dices, yo hoy voy a creer. Y otra vez, cada día, Señor, hoy te voy a creer. Y así, yo decido creer un día a la vez y yo voy a recibir esa palabra. Todos los días me levanto y digo, Señor, soy tu justicia. Padre, tú llevaste mis enfermedades. Señor, ya está suplido todo. Cada día. Pero mañana hay que pagar. Mañana el Señor se encarga. Hoy lo mío es confiar en el Señor. Y mañana también confío en el Señor. Y pasado también. Cada día tiene su propio afán. Cada día. No te digo que no tengo preocupaciones de momento, no te voy a decir eso, porque estaría mintiendo, porque sí llegan las preocupaciones. Pero lo que sí te puedo decir, para la gloria del Padre, es que yo he aprendido, como lo dice el apóstol Pablo, nuevamente te lo digo, he aprendido, porque nadie nace sabiendo, se aprende. Si él lo dijo, yo he aprendido, que mira quién era el apóstol Pablo. Nosotros igual, aprenderlo. Lo cierto es que yo no batallo como antes. Porque soy la mujer maravilla, no, porque tengo un Dios del cual yo me agarré de esos versículos, del cual yo me anclo, del cual no me voy a soltar. Lo mismo sería para ti, lo mismo, ese es un ejemplo
con lo que yo batallé. Pero sin duda tú tienes también tu testimonio con lo cual has batallado y el Señor te ha sacado. Dios quiere que dependamos de Él. Señor, yo tengo que pagar esto, yo dependo de ti, Señor. Cada día trae su propio afán. Solo por hoy, Señor, solo por hoy, déjame te digo, diablo, no me voy a preocupar. Y el diablo va a decir, mañana entonces. Y al otro día le dices, otra vez, solo por hoy. Y así llévatela, así, porque eso es lo que te está diciendo el Señor. No te preocupes, ya hoy, con lo que hoy ya tienes, es suficiente. Ya mañana yo me encargo. Estad quietos y conocedme a mí. Isaías 44, versículo 8 en Reina Valera. Nuevamente nos dice, no temáis. Esto se lo dijo al pueblo de Israel, te lo está diciendo a ti también. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad. Desde la antigüedad nos está diciendo no temáis. Desde la antigüedad dice no teman, ni te amedrentes. Y te lo dije, dice, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Tu Dios es suficiente. Aquí Dios, te lo dije, estaba diciéndole al pueblo de Israel que no tuviera miedo, aún de las cosas que se veían mal. Hoy es lo mismo. Hay muchas cosas que se ven en el mundo mal. No tengas miedo. No os amedrentéis. No soy yo Dios, dice. No conozco otro. Claro que no, dice el Señor. Soy suficiente, en otras palabras. No hay ninguna razón para temer cuando dependes de Dios. No la hay, porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. Eso es lo que te dice a ti también. Sin embargo, ese es el problema de muchos nosotros los creyentes. Hemos permitido que el temor entre en nuestras vidas poco a poco. Ha sido tan sutil y a veces ya lo vemos como normal. Es que es normal que en el tiempo de frío yo me enferme. Es que es normal, es normal. No es cierto, eso no es cierto. Pero pasa, pero no es cierto. Y yo sé que es una lucha, pero si no está en la Biblia, no. Kenneth Hagin, que ya partió la presencia de Dios, que es de Rema, Tulsa, Oklahoma, que por eso se llama Rema, tu iglesia. Él decía que en su vida solamente tuvo 2 dolores de cabeza. Dice, yo tragaba la palabra. Esa es la clave también. Yo tragaba, esa es la palabra que él utilizaba. De hecho es la que está en el diccionario. Solo 2 dolores de cabeza. Eso sí, él tenía su sangre anaranjada y recibió su sanidad, y de ahí fue extendiéndose, y yo fui sanada por escuchar el testimonio de él y no sé cuántas gentes más. Entonces lo que tenemos que hacer es no acostumbrarnos a pensar que es normal que nos ocurra. Algunas veces tememos algo que jamás pasará. A veces nada más estamos sufriendo por lo que escuchamos. Por ejemplo, déjate cuento algo. Ahorita ya me da un poquito de risa. De verdad me da un poquito de risa. Pero antes de que ocurriera el eclipse, ¿sabes tú que había mucha gente asustada? No sé si tú sepas. Yo nunca había visto gente asustada por un eclipse. Cuando yo tenía 10 y tantos años, porque no me acuerdo, no me da pena mi edad, pero no me acuerdo la edad que tenía, pero creo que ya iba en la secundaria. Hubo un hermoso eclipse. Es bonito. Yo me acuerdo que yo no escuchaba, no había redes sociales, será por eso, no sé. Pero yo me acuerdo que estábamos, nada más no había que mirarlo, tal como esta vez. Pero era tan bonito, me sentía contenta porque decía, un eclipse que se va a tapar, la luna va a tapar el sol y todo se va a oscurecer. Y mis hermanos y yo bien contentos. Y mi casa era una casa que era de lámina y había un hoyito y se veía, abajo se veía el circulito y yo veía el eclipse ahí. Y yo recordaba esa etapa muy bonita, nada que no sé qué tanto, bueno, pero ahora que fue este eclipse, ay Dios, no, o sea, a mí me preguntaban, oye, ¿qué piensas del eclipse? Así nomás, no, pues es algo bonito, es algo que ocurre no tan seguido, qué privilegio de que nosotros vamos a ver el eclipse, no es algo que sea normal. Hay personas que ya no lo alcanzaron a ver, mi amado ya no lo alcanzó a ver, pero es algo bonito y ya, era todo, ni siquiera me pasaba. Pero en las redes inundadas, lanzando temor, decían que el fin del mundo iba a ser al otro día. ¿Cómo pues? Y decían que al otro día, que seguido de eso iba a ser el rapto. Ay, yo dije, háganme la buena, gloria a Dios, bueno fuera. No es así.
Yo sabía que no era de tal manera. Decían que se había soltado, no voy a decir el nombre, de un demonio y que mucha gente moriría luego después. Y yo decía, pero ¿por qué quieren hacer algo que se deleitaba en ese entonces? Algo temeroso, algo de temor. Bueno, ¿qué te quiero decir con esto? Recibí una llamada de una persona que ya tengo tiempo platicando con, eventualmente, no tan seguido. Y esta persona me llamó y me dijo, estoy muy asustado. Y le dije yo, ¿pero por qué? Dice, es que dicen, él dijo así, dice, es que dicen que en quien mire al eclipse, con los ojos, él perderá su espíritu. Y perderá su espíritu y perderá su alma. Eso fue lo que dijo. Que si lo mira directamente al sol, voy a perder mi alma. Y yo no quiero perder, y mi salvación, dice, yo no quiero. Le dije, pero ¿cómo se le ocurre? Le dije, no. Y honestamente yo estaba tranquila, eso no es cierto. Le dije, la palabra de Dios dice esto y esto y esto y lo otro. Y sabes una cosa, el temor es de lo más horrible y diabólico que puede existir. La persona no me escuchaba, iglesia. Yo le decía y le sacaba una cita y le sacaba otra cita. Y mire, usted vivirá, eso no está en la Biblia. ¿Cómo va a perder su alma solo por mirar el eclipse? Y él decía, es que eso dice, y me volví a sacar todo. Y yo le decía, y dice, es que mirándolo, le dije, y ya por último le dije yo, ya me había cansado, y le dije, pues no lo mire. O sea, pues si es mirándolo que usted piensa que va a perder el alma, pues no lo vea. ¿Y sabes qué me dijo? Es que ya compré mis lentes, o sea, tienes miedo, pero de todas maneras lo quieres ver, pues míralo, pues ya, o sea, yo ya no podía hacer nada, ya le había dado bases bíblicas, y dice, es que perder el alma, pues no lo vea, es que ya tengo los lentes, pues véalo pues, o sea, ¿qué haces? Pues nada, pero él no era miedo, iglesia, lo que tenía era terror, y cómo no, porque él creyó más las noticias del mundo, de las redes sociales, porque se inundaron de las redes sociales. ¿Sabes qué? Cuando pasen las redes sociales, pásala por alto. Si no tienes redes sociales, te felicito, está bien. Y si te salen algo ahí, pásala por alto. Que el eclipse, que los demonios, pasa por alto todo eso. No te llenes de basura. Ahí está ese hombre preocupado, antes no le dio algo. Pero fíjate nada más, ¿cómo es posible que crean más? Él creyó, hablando de él, de esta persona, él creyó más en las noticias que en la palabra. Así, ¿cuándo, en qué parte de la Biblia dice que cuando veas un eclipse perderás la salvación y la alma y que no sé qué tanto? Pero él creyó. Y sabes una cosa, no me admiro. Hoy lo veo algo gracioso, ya pasó. Yo creo que él está bien. Pero sabes, a veces también eso nos ha pasado a nosotros. Igual no con el eclipse, ¿verdad? Pero sí nos ha llegado a pasar. A veces tememos a malas noticias. Se inundó de noticias y este hermano, así como no sé cuántos más, se inundaron. Yo puedo decir, profetas genuinos, y se levantarán muchos profetas diciendo barbaridad y media, que no sé qué tanto respecto al eclipse, de algo tan bonito que en su momento yo lo viví. Y esta vez yo igual, a mí no me afectó, honestamente no. ¿Sabes? El pueblo muere porque le falta conocimiento. No se ponen a escudriñar. ¿Cómo vas a tener miedo de eso? Es más, déjame darte un pasaje. Hay un pasaje que nos lo dice en Salmo 112, versos 6 y 7 y el 8. Pero fíjate cómo dice. Ay, ¿qué? 112, 6. En Reina Valera. Ay, no me digas que otra vez me equivoqué. Bueno, si me puedes ayudar, dice, la gente buena jamás fracasa. Siempre se le recuerda con cariño. Verso 7. Ese sí quisiera. Ahí está, muchas gracias. No tendrán temor. ¿De qué, iglesia? ¿De qué no debemos de tener temor? No tenemos que tener temor de esas malas noticias, falsas sobre todo. Esas noticias del eclipse. No tendremos temor ¿habrá malas noticias? Sí, las habrá. Pero tú y yo no tenemos por qué tener temor. Nada pasó con ese eclipse. Aquí estamos.
Y la gente ya estaba sufriendo. Dice, no tendrá temor de mal. Pero dice, la gente buena, anteriormente, el versículo anterior, vaya, dice, la gente buena jamás fracasa, siempre se le recuerda con cariño. Y se refiere a la gente buena también, nunca, no tendrá temor, esa gente buena nunca tendrá temor de las malas noticias. Su corazón está firme. ¿Confiado en quién? Confiado en Jehová. Que se caiga el mundo. Si era cierto que se iba a acabar, pues que se acabe. Dime tú y yo qué podemos hacer. Ya está escrito lo que va a pasar. Así yo me ponga de cabeza, de marometas, haga circo, maroma y teatro. Va a pasar lo que tiene que pasar y lo que está establecido. ¿Para qué me voy a preocupar? ¿Para qué te vas a preocupar? Pero una angustia y un terror que se suscitó con simplemente con esta persona que te estoy compartiendo. No tienes por qué tener temor de las malas noticias, que vienen enfermedades, que mira, lo que tenga que venir va a pasar. Yo, dice aquí, confío en Jehová. Amén. Porque no que los virus, que enfermedades, la Biblia dice y está escrito que 1000 caerán a mi diestra, 1000 a mi derecha, perdón, y a mí y a ti, que no te llegará. Esas malas noticias de que hay un nuevo virus, que hay esto, que hay lo otro, no te llegará. No llegará a ti. El mundo se podrá caer a pedazos. Y entonces la diferencia entre los que conocen y los que conocemos y no conocen de Dios, ¿en qué se verá? Él es nuestra protección. Amén. Él es nuestra protección. No tengas temor de las malas noticias. Como un escudo que nos rodeará. Como un escudo nos rodea de tu favor. Si tú crees y confías, nunca, nunca, aunque te asalte el temor de recibir malas noticias, nunca te pasará nada. Nunca. Y seguirán las malas noticias. Pero acuérdate de este versículo. No tienes por qué tener temor. Verso 8. Nuevamente nos dice, lo tengo en, no sé qué versión tengo yo, dice, no tienen por qué preocuparse, ni por qué sentir miedo. Hasta mira con aire el triunfo de sus enemigos. Estoy en otra versión, ahí está. Tienen confianza, está hablando de ti, de mí. Cuando tú confías en el Señor y escuchas esas malas noticias, no te va a dar temor. Dice, ¿por qué? Porque tienen confianza y viven sin temor, sin ningún temor. Que pase lo que va a pasar, yo estoy protegida, yo estoy cubierta con la sangre de Jesús. Toda mi familia, todos estamos en Él y pueden confiar triunfantes a sus enemigos. ¿Cuáles son tus enemigos? Las enfermedades, todo eso, todas esas amenazas. ¿Por qué vas a tener miedo? No tengas miedo, nos dice el Señor. Otra vez te lo leo. Nunca te asalte el temor de recibir malas noticias. Fíjate que dicen, que digan, que hablen. Yo tengo un Dios todopoderoso que tiene cuidado de mí y de los míos. No tenemos por qué esperar lo malo, esa es otra. Tenemos que esperar lo bueno. Y si alguna vez llegara lo malo, como si ha llegado a pasar, vamos con Dios y Él es nuestro oportuno socorro. Señor, yo no me esperaba esto. Vamos, estar quieto y conocer. Ven, conóceme. Yo soy tu oportuno socorro. Ven, yo te voy a librar de eso. Así que, por lo tanto, disfrutemos la vida y vamos a disfrutar lo bueno, porque todo lo bueno viene de Dios. Disfruta cada día, disfruta tu familia, disfruta de degustar una buena y saludable comida, disfruta a tus hijos, disfruta estar en la iglesia. Hay lugares, les vuelvo a decir, donde me han escrito, ya no nos dejan reunirnos. Disfruta el tiempo que nos queda, que todavía podemos estar reunidos en completa libertad. Todo lo bueno viene de Dios. Entonces tenemos que sacar esa frase, esos argumentos mentirosos que vienen a nuestra mente. Cuando te dice algo malo viene, ¿escuchaste? Ya hay una nueva cepa, ya hay un nuevo esto. Sepa qué cepa será, pero ella ni siquiera sabe. No tienes que tener temor a lo que viene. Una de las razones por las cuales el temor es tan potente, en realidad, es porque funciona y tiene el mismo principio de la fe. Son iguales. ¿Sabías tú que son el lado opuesto? Y tanto tiene poder uno como le das poder al otro. La fe cree la promesa de Dios. Aquí está. ¿Tienes fe? La fe cree en la promesa de Dios. Y el miedo cree
el mal informe, como te lo platiqué de este varón que me habló. Creyó el mal informe. Él estaba en un absoluto temor, no, terror. Ese es el miedo. El temor cree en la muerte y en la maldición. Es que me voy a morir. Eso te hace el temor. Y la fe cree en la vida y en la bendición. Esa es la diferencia. Entonces, hermanos, tenemos que activar la fe y no el temor. ¿Te acuerdas que te dije que nuestro tema se llama no actives el temor? Y yo te decía, ay, yo no activo el temor, o sea, conscientemente no lo estamos activando, pero hablar frases que vienen de parte del enemigo, hablarlas, es cuando tú le das vida y le autorizas a que se haga el temor, como le ocurrió a Job. Entonces, por lo tanto, tenemos que activar la fe y no el temor. Que no he vendido nada, Señor, tu palabra dice que tú, donde pongo mis manos, es prosperado, si es que vendes algo. Escrito está. A diario tenemos, tú y yo, cada que nos levantamos, todos los días, a diario tenemos la opción de creerle a Dios y que Él tiene el control y que nos tiene absolutamente cosas buenas. Ese es tu Dios. Yo sé, los planes que tengo son de bien y no de mal. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. O tienes también la opción de preocuparte cada que amanece, cada que te levantas, ser negativos y esperar lo peor. Tienes esas dos opciones. Me levanto, híjole, otra vez otro día. ¿Cuál es la actitud que tienes? Hay personas que confiesan los temores, aunque ellos piensan que no son temores. Tengo miedo de ser despedido, tengo temor de que mi matrimonio se acabe o que algo malo le pase a mis hijos. Eso es activar el temor en vez de la fe. Cada frase negativa estás activando la fe. Cada frase negativa estás activándola. Es que tú puedes decir, pero es que esa es la verdad. La verdad absoluta es la que está en la Biblia, no lo que ven tus ojos naturales. ¿Sabes que el temor y la fe tienen algo en común? Fíjate bien, el temor y la fe tienen algo en común. Ambas piden que creamos que va a pasar algo que no hemos visto. La fe, cuando activas la fe, estás creyendo por algo que todavía no ves. Y el temor es igual. La fe, el temor también hace que creas en algo que no has visto, que no lo has visto. ¿Cuánto no hemos oído hablar también de que un meteorito que iba a chocar contra no sé qué y que iba a pegar en la tierra y que nos iba a hacer pedazos? Ay, tu servidora duerme tan a gusto con ese tipo de noticias porque no está en la Biblia y porque faltan cosas por cumplir. Amén. No tenemos que tener temor de esas malas y falsas noticias. Entonces eso es algo que tiene en común el temor. Los dos tienen que ambos piden que creamos. Tienes que creer que va a pasar algo que no podemos ver. Ejemplo, el temor te dice, ese dolor que tienes es el mismo con el que murió tu mamá o tu tía, y por lo tanto eso también te ocurrirá a ti. Eso te dice el temor. En cambio, la fe te dice, ese dolor no es permanente, es temporal. Jesús llevó tus enfermedades. Esa es la diferencia. El temor te dice, eso que tienes no te va a alcanzar, vas a tener que quedarte sin comer. El temor, no vas a poder pagar esa deuda. En cambio, la fe te dice, Él suplirá todas tus necesidades, todas tus necesidades conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Ve la diferencia? Puedes creer en uno o en otro. El temor dice, nunca te ha ido bien y nunca te va a ir bien. Siempre vas a ser un fracasado, siempre sufrirás. Y la fe te dice, no, es cierto, no, mis mejores días están por venir. ¿Alguien puede decir amén? Mis mejores días, diablo, están por venir. Porque el temor es el diablo. Mis mejores días están por venir. Pero es que no te ha ido bien. Dije que mis mejores días están por venir. Y estoy hablando que es palabra de Dios, porque así lo dice su palabra. Salmo 27, verso 1, en Reina Valera. Jehová es ¿qué? Jehová es mi luz. Jehová es mi luz. ¿Te has sentido en oscuridad? ¿Has sentido que tú no sientes que de ahí no vas a salir? Jehová es tu luz.
Jehová es tu luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Si el que resucitó a Jesús de los muertos, Jesús vive en ti, ¿de qué temerás, iglesia? Él es tu luz y tu salvación, amén. ¿De quién temeré? De nadie. Que se va a acabar el mundo, pues que se acabe. ¿Qué vamos a hacer? Que venga lo que tenga que venir. Que no te amedrente, cosa que no va a ser así, pues, ¿verdad? Pero que el enemigo no vea, le tiene miedo. Sobre todo a las redes sociales. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién qué? ¿De quién he de atemorizarme? Te lo dije al principio. ¿Puede lanzarte temor? Sí. ¿Y podemos estar pasando por temor? Sí, sí pasa. Lo que no se vale y lo que no debes permitir es vivir atemorizado. Llega el temor, pero puedes echarlo fuera. Pero no vivir atemorizado. Ahí dice, ¿de quién he de atemorizarme? Mira aquí el secreto. Es el siguiente. Eso que medites, eso va a echar raíces en ti. Si tú meditas en temor, va a echar raíces y luego va a ser bien difícil que te desprendas, porque hay raíz, porque está anclado, porque lo dejaste crecer. Pero si vives en temor y lo dejas que siga hablando en tu mente, le das derecho a que se vuelva realidad. Le das un derecho legal. Le das un derecho legal. Fíjate bien, no es ilegal que toque tu cuerpo, pero cuando tú hablas y confiesas, y ahorita te voy a ilustrar una historia, te voy a dar una historia muy triste de un joven que se la creyó tanto que se cumplió los pensamientos que el enemigo le lanzó, y los habló y se cumplió. Todos le das derecho a que se vuelva realidad. Acuérdate, recuerda lo que dijo Job: lo que temía, ¿qué? Me sobrevino. El temor usa tu fe en la dirección equivocada. Fíjate bien, el temor, no digo que no tengas fe, porque todos tenemos una misma medida de fe. El temor usa tu fe en la dirección equivocada. Sí tienes fe, pero la usas en la dirección equivocada. Tu fe obrará en lo positivo, así como en lo negativo. Tu fe es tan poderosa, pero tienes que usarla en dirección correcta. Así como la fe puede traer cosas buenas, el temor te trae las cosas malas. Déjate comparto esta historia tan triste, porque sí, esto lo escuché de un predicador. Escuché que dijo que era un joven marino que iba a ir que venía de Irak. Tenía 24, 25 años este joven, era casado, tenía hijos y estaba por regresar a su misión en Irak. Y había que regresar a la guerra. Era su segunda misión. Ya había ido y había regresado, pero tenía que volver. Lo dejaron visitar a su familia. Y antes de que se marchara, seguramente, no lo dice el testimonio, pero seguramente tuvo que haber sido así, le dijo a su familia que él presentía que sería su última misión y que esta vez no lo libraría, que esta vez no sería. Seguramente el enemigo, obvio, le sembró esas frases: que te ha sembrado a ti, que me ha sembrado a mí. Te vas a morir, no la vas a librar, te vas a divorciar, tus hijos no tendrán éxito, tus hijos serán unos fracasados, etcétera, etcétera. Seguramente esa frase fue la misma que le habló a este joven: no vas a regresar, vas a morir, despídete. Y eso fue lo que él hizo. Su familia trató de persuadirlo, sus amigos también, porque él anduvo diciéndolo, anduvo hablando el temor que le había llegado, que no regresaría. Y que no iba, que la familia le decía: vas a ir y vas a regresar a casa. ¿Te imaginas a la esposa? ¡Qué horror! Y él contestaba: nadie lo pudo convencer del que lo que decía no era cierto. Él dijo: no, yo lo siento muy fuerte dentro de mí. Yo estoy seguro de que ya no voy a regresar. Y este va a ser el final.